tal, Karen? Muy buenos días. ¿Cómo nos ves? ¿Nos tratas? ¿Así? ¿O cómo nos ves? Sería la pregunta. Más bien, ¿no? Sí. ¿Qué veo en ustedes y qué ven ustedes en mí? Sería todavía Más interesante, ¿no? Sí, algo que nos tomamos muy a la ligera, pero no tiene nada de ligero, decirlo así. Ahora con lo que sugeriste de que una imagen vale más que 1000 palabras, Sí. pues no es una exageración. Procesamos las imágenes 60,000 veces más rápido que los textos, por ejemplo. O sea, el ser humano tiene esta capacidad, ¿no? Sí, de hecho... Somos visuales, digamos. Visuales. Somos visuales. Muchísimos estudios coinciden en señalar que 80% de lo que vemos lo recordamos, solamente un 10% de lo que leemos recordamos, un 20% de lo que escuchamos y un 50% de lo que vemos y escuchamos. Ya esta combinación. Sí, ¿no? porque están en juego dos sentidos. Pero, ¿qué pasa si somos unos animales tan visuales y estamos ahora en esta era en la que la mayoría de la información que compartimos o que asimilamos es expresamente visual? Pues que el siglo XXI nos ha convertido en unos glotones visuales. Nos aborazamos, sí, Internet y la televisión, todo nos ofrece una cantidad de estímulos, una cantidad de información y la queremos toda. Y la única manera de aborazarnos, pues es tragarla sin masticar. Oye, pero la asimilamos, la digerimos. Ahí, a tú eso que ya estás voy. hablando de Tragarla sin masticar es Claro. el equivalente a pensar en automático. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tragando todas esas imágenes que los mercadólogos de las compañías que nos quieren vender algo o los ideólogos políticos, estamos viendo el mundo que otros quieren que veamos porque estamos tragando lo loco de manera irreflexiva. Y esto, pues, es una cosa tremenda, es una cosa Es una peligrosa. manipulación también, ¿no? Claro que es una manipulación, pero es que además llega a unos niveles, no nos damos cuenta. Uno cree que, bueno, ya apagué mis dispositivos y con eso ya, ¿no? Ya puedo regresar a mi estado de humano reflexivo. Ajá. Pero no es así, ¿no? ¿Por qué no? Porque las herramientas que usamos diariamente, en las que invertimos muchas horas, fortalecen unas conexiones neuronales y debilitan otras. Entonces, sí, ahora somos capaces de asimilar un montón de información y manipularla, pero no tenemos un pensamiento profundo. O sea, tú dirías que sabemos muy poquitas cosas sobre muchas cosas en vez de saber mucho sobre No, algo estamos general, acumulando un montón de información superficial. que no nos sirve a la mera Es mucha hora. basura, ¿no? No, mira, no es de que te sirva o no te A sirva, ver. que no estamos ni siquiera conscientes de lo que estamos tragando. O sea, entendiéndola, No, exacto. procesándola. Claro, y ¿no? entonces hay una situación delicada. Nunca nos detenemos a pensar que todo lo que hacemos en la vida, todo es un acto de cierta manera político. Estamos influenciando a alguien más, así como alguien nos influencia, ¿no? Y entonces, de repente nos vestimos acorde a una moda y no estamos conscientes de si estamos con ello favoreciendo a una causa o denunciando otra cosa, ¿no? Entonces, A ver, un ejemplo de repente rápido, ¿cómo qué se te ocurre? se da la moda de ropa tipo militar. Es tu ¿no? del camuflaje, El ¿no? Claro, camuflaje, ¿no? sí. Las chamarras estas Y como te ves, de claro, te ves muy al piloto de día. la Segunda Guerra Mundial, Te ves muy sí. al día, pero Súper moderno. Sí. de está manera padre. inconsciente estás apoyando a la intervención militar en turno en alguna parte del mundo y no te das cuenta, ¿no? Ahí tienes un buen punto. Estás, Ahí tienes estás un por buen ahí. punto. Es que hay ejemplos tan burdos, ¿no? Por ejemplo, ahora que está tan de moda traer estas camisetas de ser humano poderoso, libertad, viva el poder femenino, no Sí. sé, todos estos estampados, ¿no? que comunican algún mensaje. Nadie se detiene a pensar dónde se están maquilando todas esas camisetas. A lo mejor está sucediendo en algún país subdesarrollado donde están explotando a un montón de personas. Hay que ver quién está maquilando eso, quién es la tienda. O sea, hay una Qué serie de incongruencia cosas. sería Sí, eso, ¿no? sí, pero no nos estamos deteniendo a ver esos detalles que son aparentemente los detalles pequeños. ¿Cuántos detalles enormes no nos estamos deteniendo también a ver, ¿no? En todos nuestros actos, nuestra ropa, estamos, a favor de Ahora sí que estás viendo y no ves nada, Enrique. Pues no, ya, ahora es que Exacto. me ¿Iba quedé por ahí? perplejo porque la verdad, Sí.
Pues uno va a adquirir ropa a las tiendas y no te fijas, o sea, no tomas esta conciencia de dónde viene y quién estuvo atrás de esto. ¿Y qué representa? ¿Qué comunicas? Y uno va, la verdad, con un mensaje, pues bien inocente, la verdad, porque pues me gustó esta playera, me la voy a comprar porque me gustó, porque está a la moda, porque es primavera, por lo que sea, pero nunca te pones a pensar detrás de él. Es que justamente allá va la reflexión, ¿no? Cada quien tiene derecho de comunicar lo que le dé la gana. Sí. Pero si ya vas a comunicar algo, si ya vas a influenciar a la gente en tu entorno, pues comunica algo en lo que sí creas. O que lo sepas, por lo menos. Claro, ¿no? que sepas, sí, que tengas estés consciente. conciencia. Exacto. Oye, pues muchas gracias, Karen. Nos has abierto los ojos. Ahora sí nos has abierto los ojos para ver dentro de lo mucho que miramos. Exacto. Sí. Aunque suene a trabalenguas. Y ahora abrir el closet va a ser No, pues a ver todo. complicado. Vamos a hacer Feng Shui. ¿No? Claro. Muchas gracias, Karen. Un placer. Y bueno, con esta reflexión nosotros nos vamos a un brevísimo corte, pero todavía hay mucho aquí en tus ciudades y todavía nos vamos a divertir juntos. No se mueva, Juan Ramón, ¿qué más tenemos?